El siguiente ponente, Frederic Viñas de la Cruz, va a hablarnos de amargor saludable sobre alimentos vegetales y plantas medicinales con principios amargos que constituyen un factor de salud de primer orden. Bien, un saludo a todos los compañeros. Espero que la ponencia esta os sea de interés. De hecho, para mí fue un descubrimiento entre lo que se conocía a nivel empírico con descubrimientos científicos del año 2009, que me hizo ver claro por qué ciertos conocimientos, pero sin explicación, que existían sobre el efecto de las plantas amargas sobre la salud, el porqué de una serie de cuestiones que veremos. Para mí fue, yo creo que a vosotros también os sorprenderá porque, bueno, quien conoce un poco la fitoterapia, pues sabe que las plantas amargas son unas plantas importantes en el tratamiento médico. Y el porqué de todo esto es de lo que yo trataré de comentaros y explicar. Esta es la gran pregunta. Amargor saludable con un signo de interrogación y de exclamación y una cara con una expresión de desagrado. Entonces aquí, claro, esto es una cuestión, diríamos por la imagen, casi filosófica, porque un amargor saludable con cara de pocos amigos, pues parece que no liga, pero sí tiene un gran sentido, como veréis. Espero que me aclare con esto. Vale. Bueno, distintas medicinas tradicionales de diversas partes del mundo han utilizado las plantas amargas, porque dentro de las plantas es un grupo realmente importante. ¿Y por qué hay plantas amargas? Es la gran pregunta. Pues porque con la producción de sustancias amargas las plantas se protegen. Y para poderse proteger del entorno de los agresores, pues elaboran una serie de sustancias amargas que se perciben como desagradables, pero no solo en el ser humano, sino también los animales, incluso digo, los insectos también y posiblemente también los microorganismos. Es la forma que tienen, una de las formas que tienen las plantas de defenderse. Pero esto que tienen las plantas para defenderse, nosotros podemos sacar provecho y veréis cómo. La medicina tradicional china también utiliza con frecuencia plantas amargas, la medicina tibetana también, pero también, por supuesto, la medicina herbácea tradicional europea, tanto por los conocimientos empíricos que se tiene sobre el tema, como, diríamos, las investigaciones científicas. Bueno, tenemos en la Edad Media la famosa Hildegard von Bingen, que fue una de las pioneras del uso de plantas medicinales, sobre todo en el área centroeuropea es muy conocida, aquí quizá no tanto, y dentro de su gran repertorio y herbario habían evidentemente las plantas amargas de las que hablaremos. Y que, por cierto, antes comentaba el compañero, cuando hagamos la pausa, yo he traído en infusión 12 plantas amargas para que algún valiente se atreva a probarlas. Yo os diré que las hay con un índice de amargor bajo y otras con un índice de amargor alto. Ya os informaré un poquito, si no las conocéis, de lo que tenéis que hacer para poder soportar ciertos amargores, pero eso ya lo veremos después. Bueno, aquí yo creo que en este congreso es la persona que ha salido más veces. Su imagen, Paracelso Philipp von Hohenheim, que se llamaba, que como veis nació un año después del descubrimiento de América, era médico, filósofo, alquimista y astrólogo. Y él tiene una frase, él tiene una frase muy importante que es válida en nuestros días y que simplemente por esa frase ya merece pasar a la historia de la medicina, que es:
sola dosis facit venenum. Es decir, que una sustancia sea venenosa o terapéutica depende de la dosis con que se administre. Y él también elaboró un elixir ad longam vitam, es decir, un elixir para tener un... ¿Hay alguien que me está hablando? Hombre, por favor. Elixir ad longam vitam tenía plantas amargas, con lo cual y hoy se sabe que el consumo de ciertas plantas amargas se considera que alargan la vida, ¿no? Eso es lo que hasta el momento se conoce. Muy importante, aquí también se ha hablado otros ponentes sobre el tema de la hormesis, y en el tema de las plantas amargas es muy importante porque, si os fijáis, en las ordenadas se ha dividido, hay una línea de puntos que diríamos sería punto cero. A medida que se va incrementando la dosis hacia la derecha, en la abscisa, vemos cómo el efecto benéfico o perjudicial va variando. Cuando empezamos a aumentar la dosis, hay un beneficio que llega a un punto máximo. Y luego, a partir de aquí, si seguimos aumentando la dosis, va descendiendo este efecto positivo y se puede convertir en efecto negativo. Y esto en las plantas amargas hay que tenerlo muy en cuenta porque depende de la dosis. Por ejemplo, sabemos que las plantas amargas tienen un efecto estimulante del apetito, pero son dosis bajas. Si las das a dosis altas, inhibe el apetito o la sensación. Bueno, aquí yo quería comentar esta figura que en el área, diríamos, mediterránea, en España, no es muy conocida. Eran un par de médicos suecos que en el siglo XVIII elaboraron un medicamento que tuvo un gran predicamento en Europa, que se llamaba el amargo sueco. El amargo sueco era un conjunto de muchas plantas medicinales, evidentemente con sabor amargo, con lo cual, con la farmacopea que existía en aquel tiempo, él conseguía resultados mucho mejores. Aquí también, que por cierto, en un próximo congreso que haya, yo os propongo una figura también del siglo XVIII español, que no tiene nada que envidiar a las grandes figuras alemanas como Sebastian Kneipp o Vinzenz Priesnitz, que es, y a pesar, yo tengo todos los libros que he podido obtener de este gran médico que curaba con el agua, que era Vicente Pérez, el médico del agua. No sé si a alguno de vosotros suena este nombre, pero esta persona simplemente con agua y un poco de limón y sin ningún medicamento y con ayuno, bueno, consiguió unos resultados extraordinarios hasta ser buscado por la reina de España de la época. Quiero decir que estamos en una época en que la farmacopea era más bien peligrosa, entonces con remedios sencillos o con amargos pues se conseguían resultados espectaculares. María Treven, seguramente a algunos de vosotros os suena, que no era médico, era una herborista austríaca, que ella, porque el amargo sueco clásico tenía más de 40 plantas, cosa que no es necesario. Y ella hizo un elixir líquido en disolución hidroalcohólica de unas 14 o entre 11 y 12 plantas amargas, que es también el nombre de, ha mantenido, si veis aquí, que pone Bittere Schwedentropfen, bitter en alemán quiere decir amargo, y Schwedentropfen son gotas suecas. O sea, el famoso amargo sueco, diríamos, en nuestros días. Hay un refrán alemán que es muy significativo, por lo que luego os contaré, que es, no sé si se puede leer arriba de todo, que es bitter immun, innerlich gesund, que quiere decir amargo en la boca, internamente sano. O sea, que
diríamos, lo que es amargo tiene un potencial terapéutico importante. Estas gotas amargas suecas están en forma de concentrados, según la receta original de María Treven, y en realidad son 11 plantas que se han utilizado para hacer este preparado, algunas de las cuales las tendréis en infusión cuando hagamos la pausa, ¿no? Las podéis probar. Bueno, aquí es un pequeño aparte que quiero hacer, porque esto también es una planta amarga que merece un capítulo especial. Yo solo comentaré 4 cositas, que es la hoja del olivo. La hoja de olivo tiene principios amargos, sobre todo la oleuropeína, tiene otros principios activos también interesantes para diabéticos, pero aquí sí que la he puesto como un caso aparte, porque considero que la hoja de olivo no se utiliza bien en fitoterapia, porque se recurre a un efecto en el cual no destaca, pero en cambio destaca en otros que los médicos no lo conocen, que es el siguiente. Como se utiliza, y si vais a las farmacias lo veréis ahí, para la hipertensión, como tratamiento de la hipertensión, porque la hoja de olivo es diurética. Y al ser diurética, pues se supone que ejerce un efecto beneficioso para combatir la hipertensión. Pero hay mejores remedios para la hipertensión que no la hoja de olivo. En cambio, la hoja de olivo, porque se han hecho algunos estudios en Centro Europa y en países bálticos, curiosamente, más que aquí, es gracias a estos amargos, y como luego veremos, un poderoso bactericida, viricida, también incluso microorganismos de otro tipo, fungicida también, tiene un poderoso efecto. Y sobre esto quiero comentar simplemente 4 cositas, y es que en las tumbas de los faraones se sabe que se ponían hojas de olivo para evitar que los parásitos estropearan las momias, vaya. Luego hay una cita bíblica del profeta Ezequiel que habla porque el olivo se cita mucho en la Biblia, y él habla del olivo diciendo concretamente que es importante para la especie humana como alimento con sus frutos y para la salud con sus hojas. Y luego, curiosamente, yo a través de un libro alemán me he enterado de que en la Guerra de la Independencia, aquí en España, los médicos militares franceses estaban sorprendidos de que los soldados españoles heridos de guerra se recuperaran mucho más pronto que los soldados heridos franceses. Y es que había como norma dentro del tratamiento en los militares heridos del ejército español utilizar hojas de olivo, tanto bebidas en forma de decocción como aplicadas en forma de cataplasmas. Y esto les recuperaba. Tiene un poderoso efecto viricida y bactericida, que no hay que... Curiosamente, la hoja de olivo se utiliza en veterinaria también para prevenir infecciones de animales, pero es que los humanos la podemos también utilizar. Y hay un estudio muy interesante en Bulgaria que se ha hecho con distintas patologías, y se ha observado que la hoja de olivo no desmerece otros medicamentos al uso. Bueno, aquí hay 2 figuras para mí clásicas e importantes. Una es Sebastian Kneipp, que no era médico sino un cura. Él se curó una tuberculosis que padecía de joven gracias a los baños con agua fría, que por cierto, aprovecho de decir que hay un libro en la librería que es Baños de agua fría, que es de una médica danesa, muy interesante porque ahí explica con un lenguaje moderno cómo el efecto del agua fría tiene un efecto revulsivo que se puede utilizar, bien utilizado, para favorecer el estado de salud de la persona y mejorar muchas patologías.
Sebastián Knight también utilizaba plantas medicinales y él dice concretamente que todo el mundo en su huerto, porque en Alemania la gente, como suelen vivir en casas unifamiliares, tienen jardín y huerto, que estas 3 plantas, que son la salvia, el ajenjo y la genciana, 2 son poderosísimos amargos. Con esto, pues ya diríamos, para él o para la mentalidad alemana, yo utilizaría otras plantas, si tuviera que elegir 3. Pero estas no están mal y con ellas, pues bueno, consiguió resultados impresionantes. Y la otra figura que también el otro día salió, y veo que es la misma imagen, que es el doctor Honorio Gimeno, que fue mi médico de cuando yo era niño y joven, era un médico naturista, y él tenía una serie de mezclas de plantas, pero había, yo recuerdo la tisana antihemorragia y sobre todo esta, la digestiva amarga. Con la digestiva amarga consiguió unos resultados impresionantes en patologías increíbles que uno podía pensar, ¿y qué relación podía tener esto? Bueno, ahora luego entenderéis por qué los amargos son tan importantes, ¿no? Bien, las plantas amargas, lo que se ha conocido hasta ahora es que son tónicos del tubo digestivo, tanto a nivel físico como anímico. Recordad que la hoja de olivo no solo combate infecciones, sino que es un tónico, ¿vale? Es un tónico tanto físico como anímico. Estimula el estado de ánimo. También las plantas amargas, más unas que otras, son tónicas hepatobiliares. También son no tanto por la oleuropeína, sino por otra sustancia que tienen, son, sobre todo las hojas de olivo, son tónicos metabólicos, disminuyen la glucemia, tienen un efecto diurético, tienen esto es muy, muy interesante, porque en libros, sobre todo alemanes, de fitoterapia, ponía dentro las indicaciones de plantas amargas, sobre todo en patología de tipo digestivo o respiratorio, un efecto que no entendían el porqué y consta como un efecto secundario que eran febrífugas. Febrífugo, ya sabéis, quiere decir que hacen bajar la fiebre. Claro, con los que hemos descubierto, bueno, han descubierto estos científicos norteamericanos, no es que hagan bajar la fiebre, es que son bactericidas y viricidas, por lo tanto, no son febrífugas, son directamente bactericidas y viricidas. También regulan la sensación de hambre, aunque hay que tener en cuenta lo que os he dicho antes, dosis bajas estimulan el apetito, dosis altas lo inhiben. Y también tienen un efecto alcalinizante. Bien, hasta aquí diríamos la línea clásica, la línea tradicional de conocimiento de las plantas medicinales. Y ahora, bueno, no, antes tengo que terminar. Un amargo conocido es el vermut, que todos conocéis, que es un vino con plantas amargas, también lleva algo de azúcar. Y el nombre de vermut viene de una palabra alemana que es el Vermut, que es el ajenjo. El ajenjo es una planta, y lo podéis probar, los valientes que se hagan por el ajenjo, es muy amargo, muy amargo. Pero claro, se utilizan dosis muy pequeñas junto con otras plantas que no son amargas. El vermut, ¿qué es lo que hace? Es un tónico digestivo, estimula las secreciones gástricas. ¿Y por qué todas estas reacciones de los amargos? Porque el organismo, a través de los receptores gustativos, considera las plantas amargas como productos que pueden perjudicar, como productos tóxicos. Y ante un producto tóxico se producen estas reacciones de aumento de la diuresis, de aumento del peristaltismo intestinal, incluso dosis más elevadas pueden llegar incluso a inducir al vómito. Y luego este efecto, pero no solo estos efectos, sino que también, y esto es muy importante, por lo que ahora veremos, efecto antimicrobiano, directo y poderoso. Hasta tal punto que se la considera la estimulación de los receptores amargos
como una parte importante del sistema inmunitario innato. El rápido, la primera fuerza de choque que tiene nuestro organismo, los amargos la activan. Y incluso, bueno, aquí se ha utilizado, seguramente los que tenéis una cierta edad os acordaréis, de la quina San Clemente y las ganas de comer, que era un anuncio de la televisión de la época. Claro, eso se daba a niños, pero tenía un 13% de alcohol, ¿no? Con lo cual, evidentemente, está totalmente desaconsejado. Bueno, hasta aquí diríamos lo que se ha conocido hasta ahora, dicho un poco de forma resumida, pero ahora sí que aquí viene lo gordo. Y es, en abril del 2016, una revista de divulgación científica, que era Investigación y Ciencia, en el número 475, publica un artículo muy interesante. Fijaros que en la tapa de la revista pone función inmunitaria de los receptores gustativos. Hasta ese momento nadie había hablado de esto. El título del artículo es Los centinelas del sabor amargo. Y como subtítulo, los receptores del amargor no solo están en la lengua, sino en todo el cuerpo. Actúan como vigilantes que nos protegen de las infecciones. Esto, claro, esto no se sabía. Hasta que, ya os digo, en el 2009, a través de estos investigadores, estos de hecho son divulgadores, pero hubo otros, Robert Lee y Noam Hogan, que son investigadores y profesores de otorrinología de la Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos. Y como síntesis, fijaros lo que puedo. Se ha descubierto que estos receptores gustativos activan mecanismos de defensa que eliminan casi en el acto a las bacterias. Estimular tales receptores con compuestos amargos podría reforzar la respuesta inmunitaria natural y reducir nuestra dependencia de los antibióticos. De hecho, las investigaciones se hicieron por eso, porque en Estados Unidos hay 35 millones de personas afectadas, según consta en este artículo científico publicado por Investigación y Ciencia, que también os tengo que decir que desgraciadamente ya no existe esta revista, pero que en el año 2010 o 2000, no, ahora no recuerdo, 2009. 2009 fue cuando se descubrieron. El 2015 salió publicado este artículo que os hablaba. Dice que debido al fracaso frecuente del tratamiento habitual con antibióticos, que se originan resistencias, habló de las sinusitis crónicas, igual que los corticosteroides, y el tratamiento quirúrgico que da muchas complicaciones. Es decir, buscar una alternativa en buscar principios amargos para combatir infecciones, sobre todo en las vías respiratorias altas y concretamente en las rhinosinusitis crónicas. Y de ahí la posibilidad de los receptores del sabor amargo, que es una cosa muy importante. No solo están en la lengua. Cuando yo estudié medicina, pues los receptores del sabor, del gusto, el salado, el ácido, el dulce y el amargo se situaban básicamente en la lengua. Hoy sabemos que no es así. Esto también es importante. Los receptores gustativos evolucionaron para advertir de la presencia de sustancias potencialmente nocivas, sobre todo amargas, producidas por las plantas para defenderse de los depredadores. Hay receptores del sabor amargo por todo el cuerpo. No solo en todo el cuerpo, sino en lugares, la mayoría de lugares, que no llegan los alimentos, por otra serie de razones que ahora veremos también. No solo en la lengua, forman parte del sistema inmunitario innato o inespecífico, cuya respuesta es rápida. Aquí viene lo interesante. Ciertas moléculas bacterianas, las llamadas AHL, N-acil-homoserina lactonas, son liberadas por las bacterias gram negativas nocivas, que son la mayoría de las
bacterias infecciosas, cuando forman una matriz o biopelículas que las protegen. Las bacterias, que esto dificulta el acceso de los antibióticos, se protegen formando una especie de matriz que las envuelve, pero al formarse esa matriz se producen esas sustancias, las AHL, que las moléculas inductoras en la producción de estas biopelículas también estimulan los receptores del sabor amargo de la proximidad, lo que demuestra que estos receptores detectan intrusos y están por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque si hay infecciones en el lugar que sea, estos receptores, que de hecho son receptores del amargor, aunque nosotros no percibamos el amargor en los pulmones, por ejemplo, o en la vejiga, hay diversos tipos de receptores del amargor, así como receptores del dulzor, del ácido o de los salados, solo hay un tipo. Del amargor hay más de 25 diferentes, porque toda la gama de venenos posibles de las plantas, que ha sido nuestro alimento básico, tenían partes amargas. Por eso es muy importante, si me da tiempo os hablaré un poco de los alimentos y de las plantas medicinales que son interesantes desde el punto de vista del amargor, no quitar el amargor a ciertos alimentos. Los pomelos son amargos, es de las pocas frutas que son amargas. Porque ¿dónde encontramos el amargor? Básicamente en las plantas, en las hojas, en el tallo. Señor ponente, le quedan 3 minutos. Vale. Vaya a las conclusiones. Los frutos, en cambio, son dulces. Fijaros que hay una gran sabiduría aquí detrás. Las plantas no quieren que las mates, pero sí que quieren expandir sus semillas, y para eso los frutos son dulces y apetecen a o la mayoría de los depredadores, con lo cual la semilla que no pueden digerir la eliminan fuera del espacio de la planta, ¿no? Normalmente, voy a suprimir esta diapositiva. Aquí podéis ver la gran diversidad de receptores del amargor gustativo. El sabor amargo se percibe como desagradable. Reconocer diversos venenos es esencial para la supervivencia. Por eso hay tantos receptores que captan distintos tipos de venenos, pero todos son amargos. Y esto es muy importante. ¿Dónde están situados estos receptores? Veis que hay color violeta, que son receptores del sabor dulce. Luego hay los receptores del sabor amargo en color verde, y luego en color azul hay receptores dulces y del amargor. Los mecanismos. Si tuviera tiempo, veríais por qué las bacterias, cuando, o mejor, es que si me entretengo demasiado aquí no me va a dar tiempo. Yo, cuando se edite esta ponencia, pues podréis ahí leer con detenimiento todos los mecanismos de cómo funcionan los receptores, qué sustancias producen. Básicamente son esos tres que veis aquí debajo. Las células ciliadas, se activa su movimiento, con lo cual todas las partículas, pensar que a lo largo del día pasan por nuestros pulmones 10.000 litros de aire, con lo cual hay muchas esporas, muchas bacterias, muchos virus, y que conviene eliminar, y ya de forma autónoma lo hacen las células ciliadas del aparato respiratorio. Pero con los principios amargos se activa este movimiento. Se produce óxido nítrico, que esto es un bactericida poderoso. Se estimula en las células del entorno donde hay esta estimulación, se produce óxido nítrico, que es bactericida, viricida, y también células vecinas empiezan a producir y a eliminar, sobre todo, unas proteínas defensivas, se llaman defensinas, que yo cuando estudié la carrera no eran conocidas todavía, y que son muy importantes porque tienen efecto antibiótico. Y esto es producido tanto por las bacterias gram negativas, cuando producen aquellas estructuras AHL, las lactonas estas, como con sustancias amargas que emiten también. Se activa esta respuesta,
y sobre todo se activa a nivel buconasofaringio. Bueno, para el asma bronquial aquí, curiosamente, hay receptores del amargor en los bronquios que se estimulan a través de inhalaciones. Y, bueno, os tengo que decir que dentro de las plantas amargas o dentro de las personas con sensibilidad, que son la mayoría, hacia las sustancias amargas, hay los llamados superdegustadores, que esas son personas que toleran muy mal el amargor, que es un 20% de la población. Luego hay un 30% que no les afecta apenas, y luego el 50% restante, que es la mayoría, estos tienen una respuesta media. Y aquí lo que veis en esta imagen son el valor, el BW, que esto es abreviatura, es un término alemán que quiere decir Bitterwert, valor de amargor que tienen las diferentes plantas, ¿no? Y veis, también os tengo que decir que gran parte de estos principios amargos son termolábiles, lo que quiere decir que cuando tú haces una infusión o una decocción, pierden algo de su potencial amargo. Un ejemplo muy claro es la hoja de alcachofa. Si cogéis una hoja de alcachofa cruda y la mordéis, es un amargor insoportable. En cambio, dejarla secar y hacer una infusión, pues tiene un valor de 140, mientras que cruda es de 10.000 el valor de amargor. Quiero decir con eso, bueno, simplemente como resumen, porque aquí lo importante es poder sacar un provecho práctico, ¿no? Tened en cuenta las plantas amargas, habituaros a ellas, con los alimentos no les quitéis el amargor para nada. La alimentación moderna se ha ido infantilizando, se dice infantilizando porque al niño le gustan las cosas dulces y blanditas, pero claro, el campesino quiere vender sus productos y entonces produce variedades de frutas más dulces de lo que eran las frutas primitivas, ¿no? Original. Por eso, y acabo, simplemente deciros, en el cáncer hay un libro que yo considero importantísimo, que es Alimentos contra el cáncer, escrito por un bioquímico canadiense, y allí salen todas una serie de plantas, y veréis que todos son plantas y alimentos que tienen principios amargos, algunos, otros no tanto. Los principios amargos tienen un potencial también, se han utilizado en algunos países como tratamiento coadyuvante en el cáncer en cuanto que activa la inmunidad innata. Ya creo que me he pasado 3 pueblos. No. Un y comentario. con esto. Muchas gracias.